Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de efemérides astronómicas de Astro Academy. En este episodio repasaremos los eventos más importantes que podrás ver en el cielo nocturno durante abril de 2025, desde las fases lunares hasta conjunciones planetarias y lluvias de meteoros. Te contaré qué no te puedes perder y te daré algunos consejos para fotografiar estos eventos. 5 de abril, luna en cuarto creciente. La luna comienza a iluminarse más, ofreciendo una excelente oportunidad para observar y fotografiar sus cráteres y montañas, especialmente a lo largo del terminador lunar, donde las sombras resaltan los relieves. 13 de abril, luna llena, microluna. La luna llena de este 13 de abril es conocida como microluna porque ocurre cuando la luna está más cerca de su apogeo, es decir, el punto más alejado de la Tierra en su órbita, lo que la hace parecer ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual. Además, la luna llena de abril también la oiremos como la luna rosa, debido a la floración en primavera de las peonias, flores de este color. 21 de abril, luna en cuarto menguante. Se trata exactamente de la misma fase que el cuarto creciente, pero justo al revés. En esta fase la luna aparece en la segunda mitad de la noche y durante la madrugada. Es por lo tanto un buen momento para observar aquellos cráteres, mares y cordilleras de montañas situados en las zonas más próximas al terminador lunar, pero en este caso también es un excelente momento para capturar la luna con paisajes de amanecer. Y 27 de abril, luna nueva. La ausencia de luz lunar en esta noche proporciona condiciones ideales para la observación de objetos de cielo profundo, como galaxias, cúmulos estelares y nebulosas. La luna nueva es por tanto el mejor momento para los astrofotógrafos que buscan capturar la Vía Láctea o los objetos de cielo profundo. Vamos ahora con los eventos planetarios del mes de abril. El 3 de abril tenemos conjunción de la Luna con Júpiter. La Luna pasará a unos 5,3 grados al norte de Júpiter a las 12:24 en tiempo universal. Júpiter brillará con una magnitud de -2,1, siendo fácilmente visible a simple vista. 5 de abril, conjunción de la Luna y Marte. La Luna pasará aproximadamente a 2,1 grados al norte de Marte, a las 19:54 en tiempo universal. Marte, con su característico tono rojizo y una magnitud de 0,5, será visible perfectamente cerca de la Luna en el cielo nocturno. Esta conjunción va a ser especialmente cercana y realmente muy interesante de observar y fotografiar. 15 de abril, alineación planetaria al amanecer. Neptuno, Mercurio, Saturno y Venus estarán alineados en el cielo del amanecer. Aunque Neptuno no es visible a simple vista, Mercurio, Saturno y Venus formarán una conjunción espectacular en el cielo del amanecer, ofreciendo unas vistas impresionantes. 21 de abril, Mercurio en su mayor elongación oeste. Mercurio alcanzará su mayor separación angular respecto al Sol, lo que lo convierte en uno de los mejores momentos del año para observarlo en el cielo matutino, justo antes del amanecer. 25 de abril, conjunción de Saturno, Venus y la Luna. Saturno, Venus y la Luna aparecerán muy cerca entre sí en el cielo del amanecer, separados por aproximadamente 4 grados. Estos tres objetos serán visibles a simple vista, ofreciendo una vista impresionante antes del amanecer. Vamos ahora con los eventos astronómicos destacados. El 22 y 23 de abril tenemos la lluvia de meteoros de las Líridas. Las Líridas alcanzarán su pico en la noche del 22 al 23 de abril, con una tasa aproximada de 20 meteoros por hora en condiciones ideales. Esta lluvia es conocida por producir meteoros brillantes y ocasionalmente bolas de fuego, lo que normalmente se conoce como bólidos. El mejor momento para observarlas es después de la medianoche, desde un lugar oscuro y lejos de la contaminación lumínica. Vamos ahora con algunos consejos fotográficos. En cuanto a las fases lunares, el cuarto creciente es ideal para capturar detalles de la superficie lunar. Podemos utilizar un teleobjetivo o mejor todavía un telescopio para poder alcanzar a visualizar perfectamente los cráteres, los mares y las cordilleras lunares. En cuanto a la luna llena o microluna de abril, aprovecha para fotografiar la luna saliendo o poniéndose en el horizonte, incorporando elementos del paisaje para crear composiciones interesantes. Recuerda que aunque la luna se encuentre en el apogeo de su órbita, es decir, en el punto más lejano, la diferencia apenas será visible, por lo tanto no trates de representarlo en el paisaje. En estos casos es mejor que captures una fotografía de esta microluna y hagas un montaje comparándola con una superluna capturada en el momento de su perigeo y de esta manera poder visualizar ese contraste de tamaños.
Para capturar la luna en cuarto menguante aplicaremos más o menos los mismos principios que para la luna en cuarto creciente. Sin embargo, la luna en fase menguante tiene la característica de salir durante la madrugada. Por lo tanto, es un excelente momento para poder capturar la luna posicionada sobre un paisaje al amanecer. Y en cuanto a la luna nueva, es el momento perfecto para fotografiar los objetos de cielo profundo o la Vía Láctea. Busca un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica y utiliza una lente gran angular con la apertura más amplia posible para capturar más luz si lo que quieres capturar es la Vía Láctea con un paisaje, o utiliza un telescopio para apuntarlo al cielo profundo. En cuanto a las conjunciones y alineaciones planetarias, para capturar estos eventos utiliza una lente de focal media o larga y considera incluir elementos terrestres en el encuadre para proporcionar contexto y escala. Para la lluvia de meteoros de las Líridas, usa una lente gran angular y configura la cámara para tomar exposiciones largas. Un intervalómetro puede ser muy útil para capturar múltiples exposiciones consecutivas. De esta manera te asegurarás capturar el mayor número posible de meteoros. Asegúrate de estar en un lugar oscuro y ten paciencia. Las lluvias de meteoros requieren tiempo de observación. Como ves, abril de 2025 nos ofrece una variedad de eventos astronómicos fascinantes, desde la luna llena o microluna hasta conjunciones planetarias o la lluvia de meteoros de las Líridas. Ya seas un observador casual o un astrofotógrafo apasionado, este mes te brinda múltiples oportunidades para disfrutar del cielo nocturno y capturar imágenes impresionantes. Si quieres aprender más sobre cómo fotografiar todos estos eventos y mejorar tu procesado en imágenes astronómicas, visita nuestras academias, Academia Natural Portraits y Astro Academy, donde encontrarás cursos especializados para todos los niveles, desde iniciación a la astrofotografía hasta técnicas avanzadas de procesado con PixInsight o Photoshop. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos de Astro Academy. Nos vemos bajo las estrellas.